Las 1001 personas que viven dentro nuestro. La falta de capacidad de hacer se debe, en primer lugar, a la ausencia de un centro de control permanente en nosotros. No existe en nuestro mundo interno alguien o algo que esté a cargo de conducir de manera conveniente toda esta maquinaria o autómata llamado ser humano. En un momento pensamos de una manera, en otro pensamos distinto. En otro momento nos sentimos bien y luego mal. En otro momento deseo comer un helado, luego mejor una torta. En otro momento, el lunes comienzo a salir a caminar, luego lo olvido. Mañana te llamo y luego no lo hago. Un amigo me dice que pasará a traerme el dinero que me debe y no lo hace. Otra persona no sabe dónde dejó las llaves o olvidó su paraguas. ¿Por qué sucede esto? Simple. En nuestro mundo interno existen muchas personalidades que dicen yo a todo. Se hacen cargo de nuestra vida por unos minutos y luego desaparecen, dando lugar a otro yo que hará lo mismo. Cada una de estas personas piensa, siente y hace. Toman la conducción de nuestro autómata, se sientan en la cabina de mando y luego conducen por unos minutos. Luego cambian de turno y otro operario toma el lugar y continúa. La fragmentación de nuestra psicología. Tenemos un nombre, un apellido, un apodo. Al mirarnos al espejo, vemos siempre el mismo rostro. Tenemos cierta cantidad de hábitos rutinarios, mismo trabajo, amistades, etc. Todo esto hace que creamos que somos una y la misma persona. No se nos ocurriría pensar que tenemos la psicología fragmentada en miles de personas diferentes o yoes. Algunas se conocen, algunas tienen vínculos, pero otras pueden odiarse y hasta ni siquiera saber la existencia de otras. Este es nuestro estado actual, nuestro mundo interno, nuestra llamada vida interior, un verdadero caos. Ahora entendemos por qué no tenemos la vida que deseamos, porque no tenemos voluntad y nada puede durar mucho en el tiempo. No somos siempre la misma persona, cambiamos a cada momento y no nos damos cuenta de ello. Los cambios de yoes se producen por las influencias exteriores, como palancas que nos mueven desde afuera, o botones que nos presionan, y ciertos yoes se despiertan y toman el mando para circunstancias exteriores. Tenemos grupos de yoes para distintas circunstancias o condiciones externas, como por ejemplo, yoes navideños, yoes políticos, yoes redes sociales, yoes para amigos, yoes para la familia, para la pareja, laborales, etc. Descubrir esto en nosotros solo es posible con la observación de sí, que es la herramienta más potente con la que cuenta este sistema. El estado en que vivimos. Nosotros vivimos en un estado de conciencia en el cual parecería que podemos tomar decisiones, pensar de manera objetiva, dirigir nuestra vida. Este estado se le denomina en la vida corriente estado de vigilia. Cuando no estamos en este estado, podríamos decir que estamos dormidos. Por lo tanto, en la vida ordinaria existen dos estados, el sueño y la vigilia. En el primero, yacemos en una cama generalmente en las noches, y en el segundo es donde realizamos las tareas habituales: trabajar, estudiar, comer, conversar, movernos, etc. Según este sistema, existen 4 estados de conciencia bien visibles y distinguibles. El primero es el sueño, el pasivo en nuestra cama. Las funciones psíquicas trabajan sin dirección, sin lógica, sin secuencia, produciendo los denominados sueños. El segundo es la conciencia relativa o vigilia. El cuerpo puede moverse, realiza actividades rutinarias del día, pero la psicología continúa dormida. Muchas veces se lo denomina sueño despierto o, resumiendo, sueño.
Esto explica por qué nuestra vida está llena de contradicciones y absurdos. Todo lo hacemos con la psicología dormida. El ser humano no se da cuenta que duerme y que toda su vida se desarrolla en el sueño. Esto explica por qué la vida del ser humano es lo que es. La humanidad duerme. El tercer estado de conciencia se denomina conciencia de sí. En este estado nuestra psicología está despierta y toda la verdad sobre nosotros mismos nos es accesible. El cuarto estado se denomina conciencia objetiva. En este estado conocemos la verdad sobre todas las cosas. Es una conciencia total. La trampa de la naturaleza. Si le preguntamos a una persona si está consciente de sí, nos dirá que sí. ¿Qué clase de pregunta es esta? Te oigo y te respondo. Por supuesto que estoy consciente, nos responderá. Esta persona está en lo cierto, aunque no se da cuenta que por el hecho de haberle preguntado si estaba consciente, algo de conciencia apareció en él, y luego se volvió a esfumar para volver accidentalmente otro día o quizás dentro de un mes o en años. Esta es la trampa de la naturaleza, o una especie de broma muy graciosa y divertida que nos tendió. Ahora, ¿quién va a desear despertar y volverse consciente si cree que ya lo es? La naturaleza no desea que se le escape nadie. Son muy pocas las personas que pueden darse cuenta de esta trampa, darse cuenta que no tienen ni conciencia ni voluntad para encarar su vida, darle un propósito y dirección verdadero. Las personas con conciencia relativa, aunque tengan un vislumbre de esto, nada podrán hacer por sí mismas. Aquí es donde aparecen las escuelas. Solo en las escuelas de desarrollo interior se encuentran los métodos para adquirir la conciencia de sí, la unidad o yo permanente y la voluntad. Pero mientras una persona crea que tiene conciencia y voluntad, de nada le servirá la escuela. Las escuelas solo existen para quienes las necesitan. No se puede trabajar en soledad. Al principio, alguien que transitó el camino antes debe guiarnos y ayudarnos a dar los primeros pasos. La posibilidad de evolución aparece, primero cuando nos sacamos la ilusión de ser conscientes y de tener voluntad. Segundo, cuando despejamos la ilusión de que por nosotros mismos podemos hacer o obtener algo. Por nosotros mismos, al comienzo, no podemos obtener nada real. La psicología por uno mismo. Hemos de entender que el estudio de la psicología como una ciencia es un camino parcial. Nosotros tenemos que estudiar lo psicológico en conexión con nosotros mismos. Tenemos que entender hacia dónde podemos ir con el estudio de nosotros mismos. Pero primero debemos saber dónde estamos parados. Ahora, con la observación, veremos que actualmente no tenemos los poderes que nos adjudicamos, aunque existe la posibilidad de obtenerlos. Es difícil distinguir por nosotros mismos qué es imaginario y qué es real en nosotros. Hay que comenzar con el autoconocimiento, ver dónde se está parado, para luego saber dónde ir en la fase siguiente de nuestro trabajo interior. No somos auténticos, somos una imitación. Una dificultad en el estudio de nosotros mismos es la mentira. La mentira bloquea todo crecimiento interior. Las peores mentiras son las que nos decimos a nosotros mismos y no nos damos cuenta que nos automentimos. Muchos humanos creen que saben todo acerca del universo, la evolución, Dios, el futuro, pero en realidad no son conscientes de que no saben nada, ni siquiera saben de sí mismos y ni siquiera saben que no saben. Esto es mentir. Saber esto ya es saber mucho. Las personas se autoengañan a sí mismas, no son auténticas, sino una imitación. Es muy difícil el autoconocimiento. Tenemos una parte falsa y otra parte real en nosotros. Es preciso poder distinguir cuál es nuestra parte real y cuál es la imaginaria o falsa
para así facilitar el estudio. Este sistema considera que el ser humano está dividido en dos partes. La primera de estas partes es casi toda real y la segunda parte es casi toda imaginaria. Estas partes se encuentran mezcladas y no son fácilmente distinguibles sin el autoestudio. Esencia y personalidad, las dos partes del ser humano. Es muy difícil estudiarnos, considerándonos como una unidad, como un todo. El ser humano consta de dos partes y ambas están muy mezcladas. Estas partes se las conocen en este sistema como esencia y personalidad. La esencia es lo que nos pertenece, la base mental y nuestra constitución física. Por ejemplo, una persona puede ser muy buena para la música y otra no. Otra persona puede ser muy buen vendedor, buen actor, buen cocinero y así. A veces se dice, este chico nació para esto. Esa es la esencia, la estructura, capacidades y debilidades. La personalidad es lo adquirido, no nos pertenece. Todo lo que hemos aprendido por imitación, la educación, nacionalidad, creencias, ideales, opiniones, etc. Cuando una persona está sana o está en estado natural, la esencia domina a la personalidad, en el sentido de que la personalidad es un instrumento para relacionarse con el mundo. En las condiciones en que vivimos en la actualidad, esto es muy raro o imposible que suceda. En nuestros días, la personalidad dirige a la esencia. Todas las equivocadas formas de educación y maneras de vivir en este mundo moderno, digital y virtual hacen que la personalidad o lado adquirido crezca a una velocidad impresionante, dejando muy atrás a la esencia. Este lado adquirido rodea la esencia y hasta llega a asfixiarla. El ser humano olvida lo que esencialmente es y vive muy fuera de sí, muy en lo externo. Y por más que la esencia grite, sus gritos dejan de ser escuchados. El primer principio, conocerse a sí mismo. La falta de armonía actual en nosotros es por el desequilibrio que tenemos entre nuestro lado esencial y el lado adquirido llamado personalidad. Existe solo una forma de recuperar el equilibrio entre ambas partes, el conocimiento de sí mismo. Desde la antigüedad ya se reclamaba la necesidad de conocerse a sí mismo. Esto significa el estudio real de sí, conocer nuestras partes, nuestras funciones, los condicionamientos, trabajos equivocados, es decir, estudiar a la máquina más compleja, nosotros mismos. La llamada teoría de la reminiscencia de Platón afirma que conocerse a sí mismo es recordar quiénes somos. Nadie puede hacer el trabajo por nosotros. Nosotros tenemos que arremangarnos y estudiarnos a nosotros mismos utilizando las herramientas adecuadas. La observación de sí es una de las herramientas, y como toda herramienta, hay que aprender a utilizarla para obtener resultados útiles y reales. Una de las principales cosas que debemos observar y comprender es cómo funcionan las diferentes mentes o centros o microcontroladores que poseemos. Estos chips controlan toda la actividad de nuestra maquinaria física y psíquica.